Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En esta primera parte del programa voy a entrevistar nada más y nada menos que a Gerardo Blay. Él es alcalde de Baruta, es abogado constitucionalista de los buenos y es además un dirigente político que sabe dónde están los problemas y cómo resolverlos, si es que hay dinero para resolverlos, ¿no? Por lo menos en ese tiempo que tienes como alcalde de Baruta, has aprendido a conocer todos esos problemas, ¿no? Sí, muy recordado. Buenos días, Vamos Carlos. a hablar como político. ¿Qué país es este? ¿No? ¿Qué semana? Que termina con, estamos grabando el programa el día jueves, y termina con el famoso sobrevuelo de ese piloto que, por cierto, se detuvo en el área tuya, por ahí por la Trinidad, ¿no? En los bloquecitos de la Trinidad hay un video que filmaron los vecinos y, por cierto, muy peligroso, que se pose una nave esta sobre un edificio viejo, además que no está hecho para eso, pero en todo caso ha podido causar un accidente allí. Pero en todo caso, yo creo que, como preguntas por la semana, yo creo que hay cosas mucho más importantes que sucedieron en la semana que este sobrevuelo, que todavía no está nada claro. Y ni quién es el personaje, ni qué pretendía, y en todo caso se aleja por la utilización de armas de lo que ha sido la convocatoria de la unidad todo el tiempo, que ha sido la protesta pacífica acogida y apegada al artículo 68. Creo que han ocurrido hechos muy importantes, Por ejemplo, como por ejemplo las sentencias que ha producido el Tribunal Supremo de Justicia en contra de los recursos que ha intentado la Fiscal General de la República, la citación a la Fiscal General de la República a la audiencia pública en el proceso que no sabemos qué es, porque efectivamente al principio pensábamos que era la solicitud de una calificación de falta que termina con un proceso de remoción, para lo cual es necesaria la intervención de la Asamblea Nacional, y pues el Tribunal Supremo de Justicia en sus notas de prensa ha señalado que lo que admitió fue un antejuicio de mérito. Eso no fue lo que declaró Pedro Carreño cuando introdujo esas solicitudes, y el antejuicio de mérito tiene otra tramitación que lleva a una audiencia pública y supone la comisión de un delito penal, que el otro es una falta, puede ser una falta grave, es decir, un delito penal puede ser una falta grave, pero no toda falta grave es delito. Y la comisión de un delito es lo que abre la posibilidad de enjuiciar a altos funcionarios en un proceso de antejuicio de mérito. Es importante señalar qué es un proceso de antejuicio de méritos, porque no todos los venezolanos tenemos esa protección constitucional, Carlos. Tú no la tienes, yo no la tengo como alcalde, y la mayoría de los venezolanos no la tienen. Eso es una institución que está creada, o es una figura jurídica que está creada para proteger a los altos funcionarios del Estado, para que no sean impedidos en el ejercicio de sus funciones por demandas y peticiones judiciales que puedan ser pues simplemente inoficiosas, ridículas, absurdas, por hechos que no son delitos, y que pues se vean obligados a estar enfrentando procesos judiciales penales en vez de estar cumpliendo con sus labores en los altos cargos que ocupan. Esto lo tienen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo tienen los gobernadores, lo tienen los diputados con algunas prerrogativas adicionales como la inmunidad parlamentaria, lo tiene el presidente, los ministros y la alta oficialidad de la Fuerza Armada. Esos son los venezolanos que tienen este antejuicio de mérito como protección. No es para utilizarlo precisamente para lo que se está configurando. Se ha citado a la Fiscal General de la República a una audiencia. La ley dice que esa audiencia debe celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la admisión de ese antejuicio de mérito. Va a ser la semana que viene, el 4 de julio, y ya se le han dictado medidas cautelares, presumiendo entonces una presunción de fuga que no pareciera, porque se le dicta la prohibición de salida del país, se le dicta prohibición de enajenar y gravar sus bienes, congelamiento de sus cuentas bancarias, es decir, un acoso absoluto presumiendo un delito. Y uno se pregunta en el fondo, como abogado y como venezolano, ¿cuál es el delito
que ha cometido la Fiscal General de la República para ser sometida a este procedimiento. Simplemente que le falló su lealtad revolucionaria, como decían al principio, como la califican de traidora. Eso es un delito. Dentro de los requisitos constitucionales para ser fiscal general de la República no está ni lealtad revolucionaria, ni apegada al madurismo, ni a la cúpula del poder. Su deber es defender el orden constitucional, el Estado de Derecho. Y si para ello ha intentado o encoado diferentes recursos en el Tribunal Supremo de Justicia para revertir lo que se ha subvertido del orden constitucional venezolano y para que el Poder Judicial, que es el encargado de entonces hacer esa reversión de la subversión del orden constitucional, se pronuncie, eso no es delito. Entonces cualquier venezolano que demande cualquier violación del orden constitucional puede ser pues, calificado de delincuente. Es una cosa absurda lo que estamos viviendo en el desmantelamiento del Estado de Derecho. ¿Dónde está la figura penal del delito cometido por la representante del Ministerio Público, correcto, en su comparecencia al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Demandar es delito? Bueno, eso es lo que está diciendo es lo que está diciendo el tribunal. Me la va a decir en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te decía, ¿dónde está la figura penal de esa actuación de la representante del Ministerio Público, en este caso la fiscal general? Al menos lo que yo conozco como abogado, ella no ha cometido ningún delito. Ni siquiera una falta grave para calificarla para una posible remoción, mucho menos un delito para que pueda en esa audiencia autorizarse su enjuiciamiento y luego, pues incluso las consecuencias de esa audiencia pueden ser gravísimas. Tenemos antecedentes de esas audiencias públicas orales en la sala constitucional que pueden ser utilizados en esta sala plena. Pueden destituir y suspender de su cargo a la fiscal general de la República. Como ya produjeron una sentencia, que es de las otras cosas graves que pasó esta semana que está terminando, una sentencia en la cual anulan el nombramiento que ella hizo del vicefiscal. Entonces, para que no quede acéfalo el Ministerio Público, la sala plena podría nombrar un fiscal provisorio, un fiscal general provisorio, como hizo con los rectores del Consejo Nacional Electoral. Podría incluso ordenar su detención para que sea juzgada privada de libertad, porque si autorizan su enjuiciamiento comienza un juicio penal contra la ciudadana fiscal general de la República. Todas estas cosas son tempestades que vienen de viejas aguas derramadas y en las cuales, ya te voy a decir una apreciación político-jurídica, porque el derecho constitucional no se aleja de la apreciación política nunca. Es más, es el que marca todo lo que significa el juego político de un país. Aquí el chavismo, no el chavismo, el madurismo, no supo y no sabe lo que es perder un proceso electoral. Y cuando lo perdieron, no lo aceptaron, que fue las elecciones parlamentarias. Él dice que aceptó cuando perdió por un voto. Y no aceptó, porque hizo toda la maquinación entre la elección y la instalación de esa nueva Asamblea Nacional para tomar la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, producir nombramientos de magistrados express, violando los procedimientos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y muchos de los requisitos constitucionales. Y en eso empezó la desarticulación después a través de sentencias donde no permitieron entrar a los diputados de Amazonas y comenzó una serie de sentencias, una cascada de sentencias para desmantelar el Estado de Derecho y llevarnos a la situación en que estamos hoy en día, incluyendo la fraudulenta convocatoria a una constituyente que viola una de las cosas más esenciales que tiene la democracia y que tiene los principios democráticos. Que no tiene ningún parangón en nuestra historia electoral. ¿Por qué viola? Porque eso,
al pueblo. Ellos dicen que está convocando al poder originario. No están convocando al poder originario, Ajá, eso eso es es lo que dicen falso, ellos. eso es mentira. Y es un error inexcusable en derecho para los magistrados. Eso sí es un error inexcusable en derecho y es una falta grave para los magistrados y para todos los abogados que han asesorado eso, porque un lego, una persona que no sea letrada, que no sea abogado, podría cometer el error de pensar que el presidente podía convocar a un proceso constituyente. De leer el 347 y 348 de la Constitución, cualquiera que no sea abogado se da cuenta que no es así. Pero además, cuando la constituyente del 99 fue convocada a través de un referendo preguntándole al pueblo si quería o no constituyente, se sentó un precedente. Y los derechos humanos y los derechos políticos están dentro de los derechos humanos como fundamentales en democracia. Esos derechos políticos, ese es el piso mínimo sobre el cual usted podía cambiar las cosas a futuro. Por ejemplo, usted no podía quitarle ahora el derecho a preguntarle, que tenemos todos los venezolanos a que nos preguntaran si queríamos o no una constituyente, Carlos. Ese derecho, ese era el piso mínimo. Usted tiene que preguntarle al pueblo, 1, ¿quiere una constituyente? 2, estas son las bases sobre las cuales va a funcionar esta constituyente y el tiempo por el cual va a durar. Ninguna de esas cosas se nos preguntó y se va directo a la elección de unos constituyentistas sin preguntarle al pueblo. ¿A quién se le usurpó el poder? Al pueblo venezolano, al pueblo soberano que dice el artículo constitucional, que es el titular de manera intransferible la soberanía. Ajá. ¿Y cómo el CNE acepta? Es cómplice. Y da es cómplice del por fraude. legal la convocatoria de la constituyente. Es cómplice del Y fraude. además advierte que quien sabotee el acto constituyente va preso. Lo digo con todas las letras. Ajá. El Consejo Nacional Electoral, las rectoras que... no, hay un rector que salvó su voto, que aprobaron esta convocatoria, son cómplices del fraude constitucional al pueblo venezolano, al soberano, a la soberanía popular, a la usurpación del pueblo venezolano. Y esas rectoras que están diciendo esto, pues actúan de una manera muy cínica, y lo voy a decir con todas las letras, y el cinismo consiste en que si ellas consideran que las elecciones y los procesos electorales, pues hacer algo contra ellos es un delito, ¿qué pasó que el año pasado ustedes no convocaron al proceso que tenía que ser convocado, que eran las elecciones de gobernadores? ¿Delinquieron ustedes entonces? Porque su función era convocar al proceso de gobernadores para diciembre. ¿Por qué acataron unas decisiones de tribunales penales incompetentes para echar atrás el referendo revocatorio y pusieron todas las trabas para que no se pudieran recoger las firmas y para que no se pudiera realizar el referendo revocatorio presidencial? Y dijo un programa que habían convocado las elecciones de gobernadores. Las convocó y las celebró, porque ella tenía la obligación de convocarlas y celebrarlas. Después de la constituyente. Y salieron con el bueno, pero es que era el año pasado. Y entonces la constituyente es un hecho sobrevenido posterior. Ajá. Ella ha tenido que arrancar este año con el cronograma electoral de la elección de gobernadores y hacerlas. No tenía por qué montar un proceso sobre otro y diferir las elecciones de gobernadores. Un año van a estar diferidas. ¿Quién está delinquiendo entonces? ¿Cuál es el delito electoral? El que ellos están cometiendo al no convocar los procesos. Este año tocan elecciones de alcaldes. Ni siquiera han hablado de ello. Entonces el pueblo venezolano aquí no va a votar más nunca de manera directa, secreta y universal mientras estos estén en el poder. ¿Quién te dice a ti que el objetivo fundamental de esa constituyente no es ni siquiera tocar la Constitución, sino gobernar a través de actos constituyentes? En una constituyente que va a ser madurista, es un hablar consigo mismo, eso no es un diálogo, eso no es un llamado a la paz, eso no es para conseguir la paz del país, eso lo han dicho además expresamente, es para descabezar el Ministerio Público, es para quitarle la inmunidad parlamentaria constitucional a los diputados. Ahora yo me pregunto y le hago esta reflexión y se la voy a hacer viendo a la Cámara, a todos los que están en este momento avalando todo este fraude constitucional, toda esta usurpación de funciones a cada uno de los venezolanos. ¿Cómo se ven en 6 meses? ¿Cómo se ven en un año? Sentados en sus escritorios esperando que ocurra el milagro de que vuelva a subir el petróleo para ver si salen de esta crisis y mientras tanto toda la dirigencia opositora presa, diputados, los 3 gobernadores, nosotros los alcaldes, destituida y presa la fiscal, destituidos y presos todo el que se oponga, más presos políticos, más represión, un país pobre, hambriado,
¿Cuántos muertos más? ¿Esperando un milagro para qué? Y con una constituyente sin tiempo de duración, Ahora, Gerardo, dictando actos constituyentes posible? para ver si Ok. hacen. ¿Y qué seguridad jurídica, Carlos? Que es lo más importante Pues, en el fondo. ¿cómo queda un CNE si avala, como tú dices, el fraude electoral en una constituyente? Porque yo creo que ese día se va a ver quiénes votan y quiénes no votan, ¿no? Y a contar los que votan y los que no votan. ¿Tú crees que el Vamos a un CNE... receso, te dejo la pregunta. Ajá. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejé la pregunta del fraude, que tú decías, que Sí. es posible cometerlo con la gente votando y el CNE Bueno, contando los votos. es que ustedes creen que si llegamos a ese día y nos retiran esta propuesta constituyente, o quienes son magistrados y tienen responsabilidades, hagan imponer de nuevo el Estado de Derecho y la constitucionalidad en Venezuela, que la han desarticulado. ¿Tú crees? Yo no veo a Tibisay y Lucena diciéndonos cuál es la cifra de abstención y de participación, ni por cuántos votos salió electo cada uno de estos constituyentes en cada uno de los circuitos o en los sectores, que es otro fraude además al derecho de un venezolano a un voto. Yo no veo eso, nos veo simplemente diciendo nos salieron electos fulano, sultano, mengano y ya está, sin darnos datos electorales. Y después dirá, lo vamos a publicar en esa página electoral que nunca va a ser publicado. No es la primera vez que sucedería y esta vez con más razón, porque esta es una constituyente que en los mejores encuestadores del país están diciendo que es rechazada por el 80% del país. Y si tiene una y cuando dicen que va a tener una participación, cada proceso electoral se mide más o menos la intención de ir a votar de la gente. Y están hablando de unos 15%, 16% de la población con intención de ir a votar. Nunca, siempre hay que castigar, siempre los encuestadores te dicen, castiga ese número, porque siempre que dicen que va el 80% va a ir a votar, no vota sino el 70, el 60%. O sea que a ese 15% hay que castigarlo. Suponte que sea una constituyente que se electa con el 10%, el 12% de la población. ¿Quién está representado ahí? La gente sabe que esa constituyente, en vez de solucionar los problemas, nos los puede agravar. Y esa es la reflexión que yo les hago a los que están montados en este proceso constituyente. Alguien que no piensa así es Jesús Silva, dice aquí en el Diario Universal. La Asamblea Nacional Constituyente permitiría llamar a elecciones generales. Según el constitucionalista de la oposición, perdió esa oportunidad. ¿Con qué? Dice Luis Silva. ¿Cómo iba la oposición a participar en un fraude que no se le ha preguntado al pueblo? ¿Cómo iba a participar con unas bases comiciales que no determinan ni qué va a ser la constituyente, ni cuánto tiempo va a durar, pero lo más grave, que no señalan que cada venezolano vale un voto, Carlos? Es decir, cuando tú municipalizas, que eso nunca se había hecho en el país, sino para elecciones municipales, los electores de Baruta elegirán a su alcalde en Baruta. Pero si usted va a hacer elecciones de un cuerpo parlamentario nacional, como fue la constituyente del 99 y como es cuando usted hace los circuitos proporcionales en el número de población para elegir un candidato, más o menos, si usted tiene tantos millones de electores y lo divide entre tantos curules que usted tiene que llenar, tantas vacantes, usted tiene una base poblacional más o menos parecida o igual para poder dividir los circuitos. Okay. Ahora, aquí en un municipio grande, su voto vale mucho menos o más poblado, su voto vale mucho menos que en un municipio chiquito, porque el municipio chiquito va a elegir un constituyente y el municipio más poblado va a elegir un constituyente. Es decir, su voto, si usted por mala suerte vive en un municipio más poblado, con más electores, vale quizá 100 veces menos que el voto de alguien que vive en un municipio pequeño o menos poblado. Aquí leo unas cosas en el Nacional. Dice, Maduro pide diálogo a la oposición. Y luego dice esto, amenaza con armas si se destruye la revolución. Si no es con voto, es con bala. Yo le quiero dar una mala noticia a Maduro. La revolución ya la destruyó él. Ajá. Y no lo digo yo. Lo dicen personas que trabajaron pegadas a Chávez y que estuvieron
y que todavía se sienten revolucionarios, pero no se sienten maduristas. Así que, ¿a quién es que va a pegarle las balas? Si él es el destructor de esa revolución. Nos llevó a un desmantelamiento completo del orden jurídico, de las seguridades jurídicas, y sigue profundizando, está como en un camino sin regreso. Es como un barranco en el cual estamos arrastrándonos, nos está arrastrando a todos los venezolanos. ¿Quién va a invertir en Venezuela, Carlos? Con una constituyente que pues, va a hacer con potestades extraordinarias lo que le dé la gana con todo el ordenamiento jurídico venezolano, incluyendo el constitucional. ¿Quién va a venir en su sano juicio? ¿Quién le va a prestar a este gobierno? Van a seguir esperando el milagro de que el petróleo suba. Ese milagro no les llegó. Ellos empezaron el desmantelamiento del Estado constitucional esperando que en mejores momentos pudiesen medirse, porque iba a venir el milagro petrolero. No les va a llegar y el pueblo va a seguir pasando el hambre que está pasando. Porque aquí veo a Rodríguez Zapatero, en el Nacional también, que dice, el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, destacó que solo mediante un consenso entre el régimen y la oposición se logrará evitar una catástrofe en Venezuela. Dice aquí, el chavismo tiene una hegemonía, pero la oposición ha ganado terreno. Eso lo dice el señor Zapatero. Bueno, tiene una hegemonía institucional, pero no tiene el pueblo, que es el gran problema. Y Zapatero como que se quedó en otra época en la cual eran mayoría, ya no lo son. No son mayoría, métanse eso en la cabeza, perdieron la mayoría del país. La mayoría del país quiere un cambio para mejorar, no quiere seguir en este barranco en el que nos han arrastrado a todos. Y Zapatero, que tiene tan buenos contactos en el gobierno, debería ayudar a que le cumplan incluso los pactos que han hecho con él que no se los han cumplido, como liberar a los presos políticos. No solamente este año se han producido varias reuniones en las cuales él ha ofrecido que se iban a liberar a Leopoldo López y a Antonio Ledesma y a tantos presos políticos que hay, por poner los dos más eminentes. Y no le han cumplido, porque las facciones de poder de la propia cúpula del gobierno después le impiden ejecutar lo que él promete. Aquí veo que dice en Heraldo de Colombia, Maduro pide a Donald Trump que detenga la locura y a Trump que detenga la violencia en Venezuela. ¿Es posible eso? Bueno, yo no creo que ni siquiera en este momento tenga la MUD y la dirigencia opositora tenga el control sobre lo que significa la protesta en Venezuela. En estos días hemos vivido cosas muy fuertes en esta semana también. Protestas en las zonas populares de Caracas y del interior del país, muy fuertes, que están fuera de control del gobierno y fuera de control de la oposición, y por supuesto que no tienen nada que ver ni con Estados Unidos ni con cualquier otro gobierno extranjero. Es pueblo que está protestando. Y hay que condenar enormemente lo que significa cualquier violación a los derechos de los pequeños comerciantes. Hay gente que asaltos. Dice, hay una declaración que me causó realmente preocupación, un señor que dice, lo he perdido todo. Y con tristeza. Tengo que comenzar de nuevo. Y con el corazón. Muchas veces esa gente ni siquiera los seguros les cubre cuando son motines o este tipo de acciones vandálicas. Pero las informaciones que también se tienen es que muchas bandas organizadas andan con el moño suelto, aprovechando el clima de anarquía, aprovechando que aquí los cuerpos de seguridad están utilizados para reprimir y que después no aparecen cuando están haciéndose estos tipos de saqueos, aprovechan de delinquir y son bandas armadas, organizadas en el país, cuando se armaron cierto tipo de grupos sociales que después perdieron el control sobre ellos. El Estado perdió el control sobre ellos al armar una población civil que nunca ha debido armarse. Como profesional, ¿a dónde vamos? Va a llegar un momento de quiebre, va a llegar un momento en que nos reencontremos, en que haya conversaciones realmente serias para un país o para un proyecto de país más atractivo. Fíjate que yo, que nunca he sido ni radical, no me pueden calificar como eso, ni utilizo el verbo para insultar ni para vejar a ningún adversario en la política, y tengo ya 17 años en la política. Creo que es necesario que nos reencontremos como venezolanos, pero eso no significa en este momento que podamos perdonar tanta muerte y tanta destrucción simplemente con conversar.
Yo creo que aquí hay que imponer justicia, pero lo primero que hay que imponer es el restablecimiento del orden constitucional que está roto. Que todos nos apeguemos a lo que tiene la letra de la Constitución. Yo se lo dije a Nicolás Maduro cuando recién ganó las elecciones, nos invitó a los alcaldes de oposición a conversar allí y le dije esta frase: reencontrémonos en la Constitución, respete la Constitución y nosotros la tenemos que respetar. Esa Constitución es el pacto social de los venezolanos. Ustedes lucharon para que estuviera vigente en el 99, nosotros para que no se reformara en el 2007 y el pueblo venezolano habló en las dos ocasiones. En el 99 la apoyó y en el 2007 dijo no se reforma. Así que allí se volvió el pacto social de todos los venezolanos y la han desarmado, desarticulado de manera metódica para controlar el poder simplemente y no para darle beneficio a los ciudadanos. Reencontrémonos todos en el cumplimiento de la Constitución, que yo creo que puede darnos las soluciones para sacar al país de lo que está metido en este foso en donde nos han metido. En estos días me encontré con un familiar, se me acercó, familiar de uno de las víctimas, creo que del caso de Fabián, y me dice, bueno, ¿dónde están los responsables de la muerte de mi familia? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Porque unos me dicen que es uno, otros dicen que es otro. ¿Cómo hacemos para que nosotros sintamos que hay castigo por estas cosas, ¿no? Si tú hablas con Carmen, la mamá de Miguel Castillo, que periodista además, sí, murió señor, asesinado en Baruta, en las Mercedes. Si hablas con Mónica, la mamá de Alejandro, que era el músico que también vivía en nuestro municipio, te dicen exactamente lo mismo. Sí. Y mucha gente ya está perdiendo la fe en la justicia. Y eso es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Bueno. Tenemos que rescatar esa fe. Gracias, Gerardo. En la próxima parte voy a comenzar con Hooper Roa. Estás viendo Diálogo con. Bueno, voy a conversar con Hooper Roa, ministro para la Educación Universitaria, además dirigente político portugueseño y trujillano, ¿no? Ahora, la constituyente, hay un debate, incluso Gerardo Blay, que se acaba de ir de aquí, él decía que es imposible que esa constituyente pueda ser aceptada por un pueblo que, según las encuestas, la rechaza en un 80% y que, según él, van a resultar un fraude. ¿Cómo explicarle eso a la gente para que esté más clara, o esté clara en el mensaje? ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, primero es importante entender por qué el presidente Nicolás Maduro llama a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué tiene el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué tenemos nosotros como gobierno enfrente? Primero, entendemos que cuando tú tienes una oposición que está cerrada meramente al juego democrático, que está cerrada a la institucionalidad, que está cerrada al diálogo, tú tienes que apelar a mecanismos establecidos, afortunadamente, en nuestra Constitución de 1999, como lo es una Asamblea Nacional Constituyente, para tres razones fundamentales. Primero, preservar la paz a través de la búsqueda de interlocutores válidos. ¿Cuál es el gran problema de nosotros, Carlos? Que el gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro, ha insistido en un diálogo. ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué ellos no se sientan en la mesa? No porque no quieran algunos. El tema es que están entrampados, primero, en la agenda violenta y segundo, que no hay un liderazgo definido en la oposición venezolana. Eso obliga al presidente Nicolás Maduro a buscar nuevos actores, nuevos interlocutores que permitan, en el marco de la emergencia económica, porque entendemos que se ha querido utilizar, y se ha utilizado todo un esquema de guerra de cuarta generación, donde el principal eslabón que se ha bombardeado ha sido la economía. El presidente dice, bueno, yo voy a llamar al poder originario y que sean las entregas del pueblo las que definan el rumbo y la profundización de nuestra actual constitución para la resolución de conflictos. Porque te coloco un ejemplo, y es la segunda parte, cómo nosotros atacar problemas centrales a los cuales que está afrontando ahorita nuestro país, como
ataques sistemáticos a la paz y la tranquilidad del venezolano. No hay cómo sancionar estos actores. ¿Y cómo lo vas a sancionar con la Constitución? Haciéndolos todos presos. Lo que dice Blay, que la Constitución es justamente para evitar que la oposición proteste, para disolver la Asamblea Nacional y para hacer todo el mundo preso. Primero lo que queremos es fortalecer el Estado de Derecho. Aquí no puede ser, Carlos, que unos actores en nombre de porque tienen inmunidad, otros en nombre, distorsionando los derechos constitucionales como el derecho a la protesta, distorsionando, porque el derecho a la protesta no amerita asesinar personas en las vías públicas, no te permite cometer hechos atroces, Carlos. Aquí nunca, y yo quiero que tú recuerdes algún episodio de la historia de nuestro país, aquí se habían intentado quemar personas vivas. Eso ha ocurrido en el marco de estas protestas. Entonces, tiene que fortalecerse el Estado de Derecho para poder afrontar estas situaciones, por un lado. Pero es que por otro lado tenemos una ruptura, el presidente lo ha dicho, nosotros tenemos que adaptar nuestra Constitución a lo que es la construcción de la nueva economía. Nosotros tenemos nuestras falencias, nuestras fallas a nivel del diseño de la arquitectura económica venezolana. Y hay que hacer reformas que permitan construir un modelo de economía productiva. Tú hablas aquí de la inmunidad. ¿Estás pensando en que la constituyente puede traer un capítulo para acabar con la inmunidad parlamentaria, por ejemplo? No vale. Y no como los castigos. No, pero es que ven acá, es que ahí es donde vamos. Ajá. O sea, una cosa es la inmunidad y otra cosa es la impunidad. Son dos cosas distintas. La inmunidad es para precisamente preservar el debate político, preservar el derecho a expresar y a no tener que verte perseguido por ninguna idea. Aquí se ha querido utilizar la inmunidad para, de forma flagrante, cometer delito y que nadie pueda decir nada. O sea, negar que esto ha sido toda una estrategia de golpe sistemático contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro es una atrocidad y que no puede seguir ocurriendo en el país. Ahora, ¿por qué la Asamblea Nacional Constituyente? Para tener interlocutores, Carlos, para seguir nosotros, desde nuestra premisa, una de las gran premisas fundamentales es darle más poder al pueblo, pero que también permita que el pueblo coloque los interlocutores en la mesa para seguir construyendo país. Estamos frente a una oposición, ojo, no a la oposición política, porque es que aquí nosotros tenemos que diferenciar. Hay algunos actores que están entrampados y por eso yo digo, es lamentable que algunos actores que se jactan de entender la democracia, de entender el debate político, de asumir el rol, porque recuerda que las oposiciones en todo sistema democrático tienen la misma importancia que un gobierno para poder sostener el sistema democrático. Esta oposición ha jugado más bien a romper las reglas de juego y a querer implosionar una agenda violenta que ha resultado en todos los hechos de violencia que tú has visto hoy en el país. Lo que dice Gerardo Blay es que en esta confusión es que el gobierno quiere achacar a la oposición todos los males que comete el gobierno, que incluso a él le han preguntado familiares de víctimas de esas manifestaciones que por qué no están presos las autoridades que causaron esos destrozos a los negocios, que causaron la muerte de sus familiares. Eso lo dice él por un lado. Por otro lado, él habla de hasta dónde llega el poder del gobierno que puede enjuiciar a una fiscal sin falta grave. ¿Qué dices tú de eso? Mira, primero, de lo primero que me preguntaba, ¿quiénes deben estar presos? Qué interesante, ¿no? ¿Quiénes deben ser enjuiciados? Aquí los funcionarios que han participado y que se ha comprobado, o por lo menos están inmersos en hechos de muerte o en hechos violentos, están puestos a la orden de la Fiscalía y están siendo enjuiciados. Es bien interesante cuando tú preguntas quiénes deben estar presos, cuando saquean un negocio o cuando tú ves un menor de edad protestando, cuando tú ves que públicamente están llevando a los niños entregándoles morteros, entregándoles armamento, entregándoles todo un esquema, bombas molotov, etcétera. ¿Quiénes deben estar presos? ¿Quiénes son los responsables? Es bien interesante ir al meollo de quiénes son los que financian estas operaciones y los que en especial juegan a ese caos. Pero por otra parte, fíjate, tocabas el tema de la Fiscalía. La Fiscalía tiene un rol fundamental. El rol fundamental es preservar, ella es la ejecutora de la acción penal por un lado, pero la Fiscalía no debe tomar
partido político. La Fiscalía no puede estar al servicio de una parcialidad política en estos momentos, donde han sido todos esos hechos flagrantes de incitación a la violencia, de quemar personas vivas, de salir, de llevar niños a la protesta y colocarlos como carne de cañón al frente. ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué no se imputan y esas personas no son castigadas? Porque hay todo un esquema montado de golpes de Estado continuado contra nuestro país. ¿O es casual? Lo que faltan es que digan que el payaso este que pusieron a sobrevolar en un helicóptero también lo hicimos nosotros mismos. Eso es lo que falta que digan. O sea, es todo un esquema, Carlos, que está montado para buscar generar zozobra en la población y llevar a una confrontación que cada vez se reduce a menos. Cada vez son menos los que apuestan a la violencia. Mucho menos, Carlos. Ahora, ¿dónde está el delito cometido por la fiscal? Porque la fiscal lo que, según Gerardo Blay, y lo que se ve todos los días, ella va al Tribunal Supremo de Justicia a pedir que se anulen algunas decisiones que ella considera lesivas al Ministerio Público y contra el libre ejercicio de la Fiscalía General de la República. Vamos a un receso, te va la pregunta. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejo la pregunta. Bueno, fíjate, primero creo que ser cómplice, al tu accionar, tu responsabilidad de precisamente imputar y de asumir tu trabajo, en este caso como fiscal general y quien lleva la acción penal, creo que es una responsabilidad que debes asumir y de no hacerlo los poderes se pronuncian. Por eso el poder moral, por eso el Tribunal Supremo se ha manifestado contra tal inacción. Pero por otro lado, nosotros no podemos negar que el desconocimiento al Estado de Derecho, como ha pretendido hacerlo la señora fiscal, afecta, es parte de un plan que busca desestabilizar la democracia venezolana, Carlos. O ¿cómo es eso de que yo reconozco y voy y solicito decisiones ante el tribunal, pero cuando no me dan la razón, yo simple y llanamente digo que ese tribunal es ilegítimo, es ilegal, etcétera? En la democracia, Carlos, en la democracia tú no puedes aceptar las instituciones cuando te favorecen y desconocerlas cuando las decisiones no son favorables a ti. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Pero de lo que dicen que la la fiscal venezolana. antes era buena porque estaba con el gobierno y ahora es mala porque no está con el gobierno. No, mira, nosotros siempre hemos apoyado las acciones de los distintos poderes, siempre y cuando estén enmarcadas en el orden constitucional. Ella tiene muy claro que primero, la acción de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, no hay ningún jurista en el mundo serio que diga que es inconstitucional. Por el contrario, está taxativamente contemplado en el artículo 348 y 347, 348, que el presidente tiene la acción tiene la posibilidad de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, Carlos? ¿Qué es lo importante que tiene que saber el pueblo de Venezuela? Que hay una oposición que no tiene proyecto de país, que no sabe que el único acuerdo que tiene es terminar al chavismo y para poder medio tener un hilo de unidad básica, entre ellos es, bueno, la violencia. No tienen una agenda. Yo quiero ver qué va a pasar, si se van a inscribir o no para las elecciones de gobernadores, porque allí, bueno, si ellos siguen desconociendo, se quedarán también por fuera. Ayer colocaban un video bien interesante, donde ellos hablaban del error que cometieron cuando no se inscribieron en las elecciones parlamentarias del 2005. Así es el mismo error que cometieron ahora al no inscribirse en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Quisieron decir que era que el presidente iba a elegir a dedo a los constituyentistas. Son elecciones universales, secretas y directas de parte del pueblo venezolano. Entonces ellos, sus errores, ahora los quieren esconder detrás de toda esta agenda violenta. En el análisis que hacen, incluso abogados, que aquí han estado también, no necesariamente de oposición, ellos dicen que en la anterior constituyente se hizo un referendo y que eso está previsto en la Constitución, que antes de convocar una Asamblea Constituyente hay que preguntarle al poder ordinario de verdad
si quiere o no, en un referendo, si quiere o no constituyente. El otro lado, gente como los vinculados a Giordani, otras personas que fueron antichavistas, María Socialista, te dicen que la constitución de Chávez es la perfecta, que es la mejor del mundo. Entonces, ¿por qué cambiar esta? Mira, nosotros no cuestionamos esta constitución, al contrario, queremos fortalecer esta constitución. Ahora, primero, son dos cosas distintas. La anterior Asamblea Nacional Constituyente se llamó y se hizo referéndum porque no existía en la Constitución. En nuestra Constitución, la de 1999, sí está taxativamente contemplado, Carlos. Entonces no se puede negar, o sea, tú no puedes ser, y cuando buscas, inclusive te invito a que busques las actas de los debates, las actas del debate constituyentista que se dio allí, las actas donde se quedó bien claro que se le dejaba esa posibilidad también al presidente de la República, tanto a los consejos municipales como al 15% del electorado. Es decir, es un derecho que está contemplado, es una posibilidad, es una acción que se puede activar. Ahora, negar esto y quedarse por fuera, porque ¿qué pasó? Se quedaron por fuera de nuevo, ahora la desesperación lo lleva a tener una agenda de calle violenta que atenta contra el pueblo venezolano. Ok, aquí hay una cosa que tiene que ver contigo. Averú solicita a Nicolás Maduro retomar el orden constitucional. Y luego dice aquí, Averú no asistirá a convocatoria del Consejo Nacional de Universidades. Eso tiene que ver con usted, con el ministerio. ¿Qué pasó ahí? Esta es la asociación de rectores, nada menos ni nada más, ¿no? Mira, sí, eso contempla, agrupa 6 universidades del país, universidades tradicionales. Nosotros vemos con mucha tristeza que de verdad personas que están allí para dirigir las instituciones, son autoridades de instituciones que por excelencia son cunas de pensamiento, casas para el debate, las casas de estudios deben ser ejemplos de fortalecimiento de la paz, la cultura de paz. En cada aula de clase debería ser, y es parte de una instrucción y de un ordenamiento que obliga a que eso se promueva. Nosotros sí vemos con mucha preocupación cómo se quiere desconocer el Estado de Derecho, no solo para no rendir cuentas, que es el trasfondo, ¿no? El saqueo que han hecho muchas de estas autoridades, saqueo vulgar y silvestre que han hecho muchas de estas autoridades a la institución es brutal. Se han querido esconder tras el concepto de autonomía. ¿Tienen prueba de eso? Sí, sí. Bueno, en estos momentos está haciendo, yo no voy a adelantar pruebas, la Contraloría, los tribunales están evaluando 2 de esas autoridades que han cometido hechos dolosos y que en su momento se pronunciarán. ¿Cuál es el doloso, por ejemplo? Bueno, se han robado, porque no tiene otro término, propiedades de la universidad, se han prestado para concursos. ¿Y por qué no están presos? Bueno, hay todo, porque nosotros respetamos el derecho. Nosotros respetamos el Estado de Derecho, ¿no? Nosotros respetamos la ley de universidades. Ahora, ellos sí, al decir que no van a asistir al Consejo Nacional de Universidades, al desconocer al presidente Nicolás Maduro, al desconocer la institucionalidad, sí están fuera del Estado de Derecho. Y yo veo con mucha tristeza que muchas de estas autoridades prácticamente promuevan y paralicen el accionar de nuestras universidades. Fíjate, Carlos, en estos momentos, en todos estos años de revolución, y nosotros a pesar de la emergencia económica, el presidente Nicolás Maduro no ha negado un bolívar para las universidades. Y no hay razones. Lo que ellos dicen es que lo que dan es la mitad del presupuesto. No hay razones para que las universidades en estos momentos tengan razones ciertas para salir a protestar. Por el contrario, estamos fortaleciendo el sistema de comedores, estamos fortaleciendo los sistemas académicos, estamos fortaleciendo la infraestructura. Por el contrario, nosotros lo único que le hemos solicitado y le hemos exigido, primero, que rindan cuenta porque ellos no son un Estado dentro del Estado. Ellos no son un país distinto al venezolano. Aquí en las universidades, en algunas universidades como de las que te hablaba, se ha querido montar una especie de aquella PDVSA que no le rendía cuenta a nadie. Bueno, ellos no quieren rendirle cuenta a nadie. No se han adaptado ni siquiera a lo que la ley demanda del voto paritario. Ellos no han querido. Ellos quieren que se siga escogiendo las autoridades y con aquel famoso 40 votos vale estudiantiles, vale un voto profesoral. Los concursos, revisemos los concursos. ¿Quiénes están ingresando a los concursos? Por ejemplo, me dicen que el rector está de acuerdo con que participe todo el mundo, ¿no?
sectores, trabajadores y cosas. Eso será ahora. Siempre se opuso. Y esto es todo, ellos han operado. Pero a lo mejor está rectificando. Ojalá, Bueno. pero ojalá esa rectificación pase por promover de verdad el debate sensato entre la universidad y que no se persigan, porque está ocurriendo esto. Y es una denuncia que hago. Se están persiguiendo dentro de estas universidades a estudiantes, profesores, obreros y empleados que apoyan la opción de una Asamblea Nacional Constituyente. Se les cuestiona, se les chantajea. 33.000 millones para universidades de aquí. ¿Qué universidades reciben estos reales? Bueno, eso fue parte de un plan, denominado Plan Callapa, Fabricio Ojeda, que se desplegó en todas las universidades, dotación, mejoras de comedores. A diferencia de las 5 universidades tradicionales, que igual las atendemos, ellas reciben el presupuesto directamente. Le damos los dineros directamente, porque nosotros entendemos el concepto de ley de universidad y entendimos que, bueno, es parte de esa autonomía, pero esa autonomía no es para robarse los recursos de la universidad. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno en esta pugna con la oposición? ¿Hasta dónde el Estado va a tratar de reducir la acción de la oposición? Mira, el presidente... ¿Tú qué piensas? Bueno, el presidente Nicolás Maduro todos los días lo hace. Ya vamos a conversar. Claro, hay cosas que son, Carlos, hay cosas que son innegociables. Por ejemplo, ellos quieren que el presidente haga elecciones presidenciales ahorita. ¿Cómo negocias tú No, pero tú no vas a alterar la Constitución. ¿Cómo negocias una cosa condicionada? El presidente Nicolás Maduro ni nadie está facultado para alterar la Constitución. Pues, eso es lo que ellos dicen. Vamos a ir para que nos digan, vamos a discutir sobre esto. No, pero es que ellos querían elecciones, ya va. Querían elecciones. Se les llamó elecciones de gobernador. Se tienen que preparar, que se pongan de acuerdo ellos en la pelea que tienen. Aquí el problema central que hay, Carlos, es que hay una oposición sin proyecto de país que está dividida, que no tiene claro qué quiere hacer y que está estrampada en una agenda violenta. Ese es el gran problema que ellos tienen, por lo cual no van a una agenda de diálogo. ¿Qué opinas tú de lo que dijo Rodríguez Torres para terminar el programa? ¿Sobre qué? Bueno, sobre el país. Sobre la constituyente, no está de acuerdo con la constituyente, ese viene del chavismo, ¿no? Y este es chavista puro, dice él. Bueno, un chavista puro no anda reunido con la CIA. Yo, de verdad... No, él dice que esto es autorizado por Chávez. Comandante, si alguien sacó la DEA y la CIA de este país, fue el comandante Hugo Chávez. Y nosotros, de verdad que chavistas puros son los que estamos cumpliendo el legado del comandante Chávez y no entregando. Que ese legado se lo están como repartiendo, ¿no? El que lo cumple es el María Socialista, los otros grupos que están fuera y los que han dejado el legado son Mira, nosotros. Esos grupos están muy vinculados a la CIA y que sean ellos los que dejen de usar el nombre de Chávez, porque les queda grande en su boca. Gracias, Rubén Roa. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo hasta la misma hora.